Muy bien, entonces en el tema de velocidad de reacción en el curso de química, pues ya habíamos avanzado un poquito. Siempre es bueno retomar algunos conceptos antes de avanzar en el contenido para que pues, asegurarnos que realmente los tengan comprendidos. Entonces, pues desde que comenzamos a hablar de este tema, hablamos de que las reacciones químicas pues no sean únicamente en sentido directo, sino que hay una reacción inversa. Entonces, los reactivos se convierten en productos, pero hay un porcentaje de los productos que regresan a ser los mismos elementos o compuestos que eran del lado de los reactivos. A esto se le llama a los tipos de reacciones reversibles y hay muchas reacciones químicas que son del tipo reversible, o sea que se dan en dos sentidos. Obviamente la reacción directa, si nuestra reacción química es un éxito, pues va a ser mayor a la reacción inversa, pues más reactivos se convierten en productos. Ahora, ¿de qué nos sirve una reacción en la que los reactivos se transforman en productos, pero esos productos vuelven a ser los reactivos? Pues es una reacción poco exitosa, pero se podría dar. Entonces, teníamos este concepto. Luego hablamos de velocidad de reacción, ¿verdad? Que hay ciertas condiciones para que una reacción química se dé y, o sea, que los reactivos se conviertan en productos. Muy bien, esas reacciones, condiciones, ¿verdad? Están relacionadas con la energía de activación y la teoría de colisiones, que si ustedes recuerdan, pues las vimos en estos tres sencillos pasos. Para que una reacción química ocurra, hay que haber colisión entre sus reactivos, entre las moléculas de los reactivos, orientación, ¿verdad? Lo tienen que dar en el sentido correcto para que se rompan los enlaces de los reactivos y se formen los nuevos enlaces. Ok, entonces esa colisión con la correcta orientación tiene que llevar un porcentaje de energía mínimo para romper esos enlaces. Esa es la energía de activación. Y pues bueno, estas tres condiciones hacen que cualquier reacción química sea exitosa o se dé, pues que haya una reacción. Y bueno, la forma en que vamos a calcular la velocidad de reacción química está determinada por dos cosas, la concentración y el cambio de tiempo. Concentración de reactivos y concentración de productos, se puede ver. Y el cambio del tiempo, ¿va? El tiempo inicial, el tiempo final, ¿va? Cuánto tiempo tardó en darse nuestra reacción y qué ocurrió con la masa de los reactivos o de los productos que se formaron, ¿va? Todo eso está relacionado con esto. Aclaro que lo vamos a ver desde un punto de vista muy teórico debido al tiempo que contamos, pero no quiere decir que no los vaya a hacer analizar, por supuesto que sí. Entonces, creo que nos quedamos en esta diapositiva en la ocasión pasada, ¿verdad? Que hay ciertos factores que influyen en la velocidad de reacción. Y recuerdo también que les pedí que investigaran un poquito al respecto, pero no sé, a ver, coloquen la manita, lo de manita arriba, si alguien de verdad investigó esto. Muy bien, aquí me aparece una sola persona con la mano levantada, ¿verdad? A ver, vamos a ver si realmente encontró lo adecuado al tema. Lesbia, te voy a preguntar solo uno de los cinco que están acá. A ver, la temperatura, que es uno de los más comunes. ¿Cómo afecta la temperatura a esa velocidad de reacción? A ver, ¿qué encontraste? Señor,
Yo encontré que la velocidad de una reacción depende de diferentes factores, como la concentración y la naturaleza del reactivo, el volumen, la presión, la temperatura y la acción de los catalizadores. Muy bien, exactamente es lo que tenemos en este esquema, ¿verdad? Y tienes razón, todos esos factores afectan qué tan rápido o lenta se vaya a dar una reacción química. Bueno, veo que no tenemos el concepto en sí de si la temperatura al aumentar aumenta la velocidad o la disminuye. ¿Qué ocurre con cada uno de estos? Pues eso vamos a hablar en la clase de hoy y quiero, por favor, que le pongan mucha atención a esta parte porque, por ejemplo, yo en el parcial les puedo colocar, ¿verdad? Miren, se hizo una reacción química con cloruro de sodio y agua y se aumentó la temperatura. A ver, hacia el equilibrio o la velocidad que va a aumentar o disminuir. Entonces, para poder responder ese tipo de preguntas que son de asociación de conceptos, pues tengo que conocer los conceptos, las reglas. Si usted repasa eso, yo le puedo preguntar cualquier cosa que por lógica o por asociación me va a lograr contestar. Pero entonces aquí viene un compromiso, ¿verdad? Usted tiene que leer y tiene que comprender. Entonces, tratemos de prestar atención a lo siguiente. Tenemos factores que influyen, pero ¿cómo la influyen? ¿La aumentan o la disminuyen? Entonces, de eso vamos a platicar. Veamos. Acá me hubiera gustado editar esta presentación, pero les soy honesta, no tuve el tiempo, me disculpo, ayer trabajé bastante. Tenía que haberle cambiado esto, pero no lo hice para trabajar cada uno de estos por separado, pero lo vamos a resumir porque es bastante la información que está allí. Más que todo, esto es parte de la guía que se les comparte para que ustedes puedan leer, entonces créanme que lo voy a resumir. Esta era la tarea de investigación, o sea, lo que les pedí investigar de aquí atrás está resuelto acá, o sea que usted pudo haber leído en su misma guía, pero pues ahí lo dejo a examen de conciencia. Entonces veamos, los factores que afectan la velocidad de una reacción. Esto es demasiado para leerlo, ¿verdad? Al menos no completo. Pero veamos, algunas reacciones avanzan muy rápido, mientras que otras son muy lentas. Créanme, hay reacciones que duran más de 24 horas. Entonces, pues podemos darles una ayudadita si conocemos cómo estos factores, pues las hacen aumentar su velocidad. Entonces, la velocidad de cualquier reacción se modifica si hay cambios en la temperatura, en la concentración y en la adición de catalizadores. Son los principales factores que afectan la velocidad de reacción, qué tan rápido se va a dar una reacción química. Entonces, la primera es la temperatura. Y nos vamos a quedar con este primer punto, dice. A temperaturas más altas, o sea, mientras más calor le agreguemos a una reacción química, el aumento de energía cinética hace que las moléculas que reaccionan se muevan más rápido. Entonces, si caliento, por ejemplo, un tubo de ensayo donde yo estoy echando ahí dos reactivos que van a causar una reacción química y yo quiero que esa reacción sea más rápida, la coloco sobre un mechero, paso el tubo de ensayo, agrego calor y la reacción va a aumentar su velocidad porque las partículas se mueven más, chocan más unas con otras, entonces se rompen enlaces más rápido y se forman nuevas sustancias más rápido. Entonces, como resultado, ocurren más colisiones y más moléculas que chocan tienen suficiente energía para reaccionar y formar productos. Si uno quiere que los alimentos se cuezan más rápido, por ejemplo, usa más calor para elevar la temperatura. Por ejemplo, si usted pone su huevito en un sartén, porque quiere su huevo estrellado, y lo pone con la llama más baja, va a tardar más tiempo en cocerse. Pero si usted viene y le sube a la llama a lo máximo en su estufa, ese huevo pues va a estar más rápido, se cose súper rápido, porque la temperatura aumenta la velocidad de las reacciones químicas, de los procesos. Obviamente hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque ese huevito con la llama alta, pues se nos quema también si no lo cuidamos. Igual ocurre con las reacciones químicas. Miren, yo me recuerdo en el laboratorio de la EFPEM, estaba una vez, íbamos a trabajar, era agua oxigenada, era peróxido de hidrógeno concentrado.
Y nos dijeron, flameenlo sobre el mechero Bunsen, pero tengan cuidado, a cierta distancia. Y yo por voltear a conversar con mi compañera de laboratorio, dejé el tubo de ensayo, que siempre lo usamos con pinzas y guantes y todo, sobre la llama. Y no, me explotó el tubo porque le agregué demasiada temperatura, tanto así que la reacción fue volátil, fue bastante violenta. Y pues vaya que no siempre usamos guantes de protección porque si no, con pedazos de vidrio en los ojos o reactivo, que sería lo peor. Por eso uno siempre tiene que estar atento a lo que hace en los laboratorios y, ¿por qué no?, también en su cocina, porque deja el pollo ahí en la llama y se va a ver el Facebook y solo que quiera hacer una receta de pollo negro, pues ahí sí le funciona, pero de lo contrario no, las cosas hay que cuidarlas. Entonces, la temperatura, aumentarla, aumenta la velocidad de reacción, pero hay que tener cuidado. Entonces, imagínense, por ejemplo, ¿por qué nos da fiebre? Cuando tenemos fiebre, aumenta nuestra temperatura corporal, ¿verdad? Entonces, cuando ocurre eso, se nos incrementa el pulso, el corazón late más rápido, la frecuencia respiratoria y el metabolismo. Miren, el cuerpo eleva la temperatura con la fiebre porque quiere que se generen más células inmunitarias para que, pues, ataquen la infección. El problema es que es como un proceso de autodestrucción porque si se aumenta mucho la temperatura, el cuerpo pierde el control de las acciones y podemos convulsionar hasta morir por una fiebre muy alta. Entonces es algo contraproducente, pero es una medida desesperada del cuerpo cuando hay una gran infección, por ejemplo, por COVID. Entonces, y bueno, ahora, si bajamos la temperatura, por eso dice acá, por otra parte, las reacciones se frenan si desciende la temperatura. Un ejemplo claro es lo que ocurre con nuestros alimentos. ¿Por qué metemos las verduras, las frutas, las carnes a la refri? Primero, porque van a estar a una temperatura más baja que el ambiente. Usted puede hacer la comparación. Agarra su manzanita y la deja sobre la mesa a temperatura ambiente ahí, solita, y meta una a la refri y déjelas. Y va a ver que la de la refri puede durar hasta 8 o 15 días sin descomponerse porque la temperatura está baja. Y la de la mesa, si usted la deja ahí en 3, 4, 5 días ya se va deteriorando. ¿Por qué? Porque al bajar la temperatura en un refrigerador, las reacciones de descomposición de los alimentos son más lentas. O sea, no significa que esa manzana vaya a estar perenne ahí en la refri y nunca se descomponga. No, sí se va a descomponer, pero más despacio que la que dejamos a temperatura ambiente. Entonces es importante recordar esto, la temperatura, si la aumentamos, la velocidad de reacción aumenta. Si disminuimos la temperatura, disminuye la velocidad de reacción, es más lenta. Entonces, eh, la temperatura es directamente proporcional a la velocidad. O sea, aumenta una, aumenta la otra. Disminuye una, disminuye la otra. Vea tomando el concepto. El siguiente factor son las concentraciones de los reactivos. O sea, mientras más sustancia tengamos, más fácil reaccionan. Entonces, virtualmente en todas las reacciones, la velocidad de una reacción aumenta cuando las concentraciones de los reactivos aumentan. Si le echo más reactivo, pues más rápido va a reaccionar porque hay una mayor cantidad de materia ahí colisionando. Entonces, cuando hay más moléculas en reacción, pueden ocurrir más colisiones que formen productos y la reacción avanza más rápido. Por ejemplo, una persona que tiene dificultad para respirar puede recibir oxígeno. El mayor número de moléculas de oxígeno en los pulmones aumenta la velocidad a la que el oxígeno se combina con la hemoglobina de los glóbulos rojos de la sangre y ayuda al paciente a respirar con más facilidad. O sea, todo tiene un principio químico o médico de por qué se hace. Entonces, las personas que tienen afección por COVID bastante severa y se les tiene que colocar oxígeno, se trata de hacer reaccionar a sus pulmones para que sigan trabajando, que esa reacción que hay entre el oxígeno del aire y el dióxido de carbono de la sangre, pues siga dándose
porque aumentamos la cantidad de oxígeno que está entrando al cuerpo y pues se trata de salvarles la vida. Es un principio bastante sencillo, ¿verdad? Si usted le echa más azúcar a su taza de café, más rápido se va a endulzar. Lo único es que pues, le puede dar diabetes si exagera, ¿va? Entonces hay que controlarse. Pero, por ejemplo, si usted le agrega solo una cucharada de azúcar a su café, tiene que moverlo más tiempo para que endulce. En cambio, mientras más azúcar le echemos, eso es casi inmediato que se endulza, pero es dañino, ¿verdad? Pero estamos hablando de concentración, cantidad de reactivos. Y el tercero y más importante que va a ser afectar la velocidad de reacción son los catalizadores, ¿sí? Es una forma de acelerar una reacción. Entonces, esto acelera. Porque reduce la energía de activación necesaria. Entonces, esa es la forma en que actúan los catalizadores. Lo agrego a la reacción, no forma parte de los reactivos, no aparece en los productos, pero solo me sirve para bajar la energía de activación, que se requiera menos energía para romper enlaces. Eso es lo que hacen los catalizadores. Entonces, ya vimos que la energía de activación es la energía mínima necesaria para separar enlaces de las moléculas en reacción. Eso fue el concepto que vimos la semana pasada. Pero entonces el catalizador va a llegar a disminuir esa energía y aumentar la velocidad de reacción, ¿sí? Entonces, en el cuerpo humano hay catalizadores biológicos, que son las enzimas. Hacen que las reacciones metabólicas sean más rápidas y pues no se involucran ahí en la formación de productos, simplemente ayudan a que ocurra. Entonces, miren, bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Acá está. Si una colisión proporciona menos energía de la energía de coactivación, los enlaces no se rompen y las moléculas rebotan, pero un catalizador acelera una reacción al reducir esa energía de activación, lo que permite más colisiones entre los reactivos, que más colisiones tengan suficiente energía para formar productos. Perdón. Durante cualquier reacción catalizada, el catalizador no cambia ni se consume porque no forma parte en sí de la reacción, solo va para aumentar su velocidad. Entonces aquí vemos, ¿verdad? La línea morada es una reacción química donde hay un catalizador. No necesita llegar a toda la energía que normalmente se requiere para que se formen los productos. Eso es gracias al catalizador. Ok, entonces los catalizadores tienen muchos usos en la industria, ¿verdad? Imagínense, nos ayudan a tener productos más rápido, por supuesto que se van a usar en la industria. Por ejemplo, en la fabricación de margarina se usa el hidrógeno en aceites vegetales y ayuda a convertirlos en margarina rápido, y no es que en nuestra margarina haya hidrógeno. Normalmente la reacción, perdón, le estoy dando ingreso acá a un compañero. Ahí está. Normalmente la reacción es muy lenta porque tiene una alta energía de activación. O sea, para producir margarina se llevaría mucho tiempo, pero pues ahí está el hidrógeno como catalizador para que se haga más rápido. También se puede usar platino como catalizador y la reacción ocurre mucho más rápido. Entonces, en el cuerpo hay biocatalizadores llamadas enzimas, a lo que les platicaba. Hacen que la mayor parte de las reacciones metabólicas se desarrolle a velocidades necesarias para la adecuada actividad celular. Sin catalizadores, nuestro cuerpo no podría realizar todas las reacciones metabólicas, porque la temperatura en este caso juega en nuestra contra. Pero ahí es un proceso metabólico, es diferente, pero sí usamos catalizadores dentro de nuestro cuerpo, que son las enzimas. Y bueno, por ejemplo, otro sería que a los detergentes de lavandería se les agrega enzimas que descomponen proteínas, almidones o grasas y que manchan la ropa. Por eso el detergente quita las manchas de grasa, de lo que sea que uno lo haya manchado, porque tiene enzimas que sirven para eso. O sea, hay catalizadores ahí.
Sin eso, pues podría estar usted todo el día restregando su ropa que no se le van a quitar las manchas. Necesita algo que acelere esa reacción y los detergentes lo traen. Bueno, pero miren, todo esto que hablamos puede hacer que usted se quedó así como que, ay, entonces, ¿cómo actúa? Pues lo vamos a resumir en la siguiente tablita, en esta. A esta quiero que le ponga mucha atención, por favor. Tenemos el factor y la razón, o sea, que aumenta o disminuye. Entonces, esta tablita téngala a la mano. Dice, a mayor temperatura, más colisiones con energía de activación, o sea, acelera la velocidad de reacción por esa razón. A más reactivos, pues hay más colisiones, entonces aumenta la velocidad de reacción. Cuando adicionamos o agregamos un catalizador, aumenta la velocidad de reacción porque se reduce la energía de activación. Esta tabla sí la tiene que tener presente. Si no tiene impreso su folleto, pues al menos estas sí tómenle una captura, escríbalas o téngalas presente, por favor. Muy bien, les voy a dar 2 minutos para que tomen nota de eso antes de preparar un ejercicio pequeñito que vamos a hacer en la pizarra. Entonces, permítanme, en lo que yo hago, lo preparo, ustedes toman nota de ese cuadro, por favor, ese sí es importante. Ya, Miss. Muy bien, tenemos aquí entonces nuestra tablita, ¿verdad? Mayor temperatura, más colisiones con energía de activación. A más reactivos, pues más colisiones también. Y si agregamos un catalizador, pues se produce se reduce la energía de activación. Entonces, esto es lo que vamos a practicar acá. Por motivos de clase, pues yo creo que bueno, no, sí me interesa que tengan esto. Perdonen, la imagen me salió así torcidita, pero la vamos a dejar así porque no se puede cambiar. Entonces, a ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Escribir aumenta o disminuye según ocurra con la velocidad de cada reacción química al modificar cada factor. A ver, lo voy a explicar en español normal, dirían mis alumnos de diario. O sea que vamos a escribir ahí algunas reacciones químicas. No le tienen que poner tanta atención a qué reacción es, sino que vamos a hablar de si aumenta o disminuye, ¿verdad? Entonces, vamos a construir el ejercicio así. Vamos a hacer un primer ejemplo. Una mezcla de cloruro de sodio con H2O. ¿Qué es H2O? Al disminuir la temperatura del agua en 10 grados centígrados. Entonces, copian su planteamiento
y le vamos a poner acá una linita donde usted me va a escribir si la velocidad aumenta o disminuye. Así de simple. Pues aquí le voy a agregar unos subtítulos para que se entienda. Sería la reacción química y aquí vamos a poner velocidad de reacción. Y ahorita aumento esto porque se ve muy pequeño. Entonces, como usted ya tiene la tabla, pues no hay problema. Ejercicio. Escribir aumenta o disminuye según ocurra con la velocidad de cada reacción química al modificar cada factor. O sea, ya sabemos cuáles son los factores. Temperatura, concentración de reactivos, y la última que era acá, catalizadores. Entonces, veamos. Aquí tenemos una primera. En el inciso B tenemos dos reactivos. Para no estar pensando en qué compuestos químicos hacerlo ahorita, pues le vamos a poner reactivo A y reactivo B. Si de uno de los reactivos, pues tenemos más cantidad que va a ocurrir con esa reacción química. Entonces, piénselo. Vaya copiando y de una vez resolviendo. A ver, ¿qué elemento químico sería el que les estoy colocando en la reacción número 3? Ustedes que tienen su tabla ahí a la mano. El platino. Muy bien, muchas reacciones químicas que están relacionadas con combustibles usan el platino, entonces lo estamos colocando ahí como catalizador.
Muy bien, vamos a poner solo 5 ejemplos. Entonces, ustedes tienen que escribir qué va a ocurrir con cada reacción. Tenemos el inciso A, una mezcla de cloruro de sodio con agua y vamos a disminuir la temperatura del agua a 10 grados centígrados. ¿Qué va a pasar, verdad? Aunque en esta, pues, la disociación de un compuesto iónico en agua se da incluso a temperatura ambiente, pero imaginemos que aquí solo vamos a disminuir la temperatura. ¿Qué ocurre con esa velocidad de reacción? ¿Va a aumentar o va a disminuir? En el inciso B, en una reacción entre el reactivo A y el reactivo B, pues se agregan 100 gramos extras del reactivo B, es decir, aumentamos la concentración de uno de los reactivos. ¿Qué va a pasar con la velocidad de reacción? En el inciso C, a una reacción química se le agrega platino como catalizador. ¿Qué va a pasar con la velocidad? ¿Aumenta o disminuye? En una reacción química con peróxido de hidrógeno se va a calentar a 30 grados centígrados. ¿Aumenta o disminuye? En una reacción que requiere 100 gramos de glucosa se disminuye dicha cantidad de reactivo y únicamente se agregan 15 gramos. O sea, disminuimos su concentración, su cantidad de reactivo. ¿Qué va a pasar con la velocidad? Entonces, para ello les digo que esta tablita es importante. Entonces, les doy 2 minutos para responder y obviamente tenemos el resto de la clase para que terminen de copiar, pero al menos pensar, ¿aumenta o disminuye? 2 minutos. Si alguien sabe la respuesta de alguna, me puede decir. Muy bien, voy a preguntar al azar y cualquiera puede responder. En el inciso A, que tenemos esa reacción química, ¿qué va a ocurrir si bajamos la temperatura del agua? ¿La velocidad va a aumentar o va a disminuir? Recuerden la tabla. Si aumentamos la temperatura, aumenta la velocidad. Pero ¿qué pasa si disminuyo la velocidad? La temperatura, perdón. ¿Disminuye la velocidad también, señor? Exactamente, son directamente proporcional. Va a disminuir. Excelente. Veamos en el inciso B, pues teníamos ya una reacción química y se nos ocurre aumentarle la concentración a uno de los reactivos, es decir, le echamos más de ese reactivo. ¿Aumenta o disminuye la velocidad? Aumenta. Exactamente, al aumentar la concentración de uno de los reactivos o de los dos, nuestra velocidad aumenta. El inciso C está bien fácil, imagínense, tenemos una reacción química normal dándose a su velocidad, pero ¡pum!, agregamos un catalizador. ¿Qué va a pasar? Reduce la energía de activación. Muy bien, reduce la energía de activación. Eso significa que nuestra velocidad aumenta porque ya no se necesita tanta energía para que se dé la reacción. Entonces, la velocidad aumenta. Y veamos el inciso D. Tenemos una reacción química con peróxido de hidrógeno y la vamos a calentar. ¿Qué ocurre ahí? ¿Aumenta o disminuye nuestra velocidad de reacción? Aumenta. Exacto, perfecto. Va a aumentar. Más temperatura, más rapidez, más velocidad. Menos temperatura, menos velocidad.
Y la última, pues tenemos ahí una reacción que requiere 100 gramos, pero solo le agrego 15. O sea, su concentración disminuye. ¿Qué pasa con la velocidad? Para que estén las dos opciones. ¿Aumenta o disminuye? ¿Disminuye, ¿sí? Muy bien, va a disminuir. ¿Por qué? Porque le bajamos la concentración, entonces le va a llevar más tiempo. Hay menos partículas para que choquen entre sí y pues va a ser más lenta la reacción química. Entonces, de esta manera podemos asociar lo que aprendimos de los factores y la velocidad de reacción a ejemplos concretos. Por eso, estas reglas que están acá, pues usted las tiene que repasar, ¿sí? No es solo de leer y ya se me quedó, no, sino que hay que prestarle atención a este tema. Entonces, jóvenes, les dejo de tarea que repasen cómo esos factores afectan la velocidad de reacción, ¿sí? Porque preguntas como estas son exactamente las que voy a evaluar. Entonces, hasta aquí va a llegar la clase del día de hoy. Ahorita detengo la grabación y pues ya les queda esa tarea, ¿verdad? Repasar los factores que afectan la velocidad de reacción en una reacción química, ¿verdad?